señores, gracias por estar ahí con nosotros, Despierta RD, a esta hora. Francisco Luciano, él es dirigente de la Fuerza del Pueblo, otrora Partido de los Trabajadores Dominicanos. Estaremos hablando con él. Es interesante ver cómo se asimila, Francisco, esa transición de ser un partido por más de 30 años, un emblema, un nombre, unos colores, unas siglas, y que de repente se tome la decisión de ser FP, Fuerza del Pueblo. Saludos y gracias por estar con nosotros en este día de fiesta. Buenos días a ustedes, gracias por la gentileza de invitarnos a conversar a través de ustedes con la gran audiencia que tiene este programa de Despierta RD. Y con relación a su pregunta, debo decirle lo siguiente. La dialéctica establece que lo único eterno es el tiempo y que lo único permanente es el cambio. Las organizaciones son cuerpos vivos que tienen propósitos y lo más importante son los propósitos. Son los principios que lo unen. No son los nombres, no son los colores, no son las siglas. En el caso del Partido de los Trabajadores Dominicanos, no era Partido de los Trabajadores Dominicanos originalmente, era Línea Roja del 14 de junio. En un proceso de unidad con dos organizaciones más, se convirtió en el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Desde su fundación, el Partido de los Trabajadores Dominicanos ha propuesto y ha luchado por la más amplia unidad posible entre los sectores progresistas y democráticos de la República Dominicana para poder aunar fuerza y construir el Estado social de derecho que deberá conducir a los ciudadanos dominicanos al progreso y al bienestar, que es lo que puede garantizar la paz y la felicidad. Y que esto hemos querido hacerlo en democracia. El 9º Congreso del Partido de los Trabajadores Dominicanos, y creo que este fue uno de los primeros programas donde vine, decidió abrir su puerta a todos los ciudadanos de la República Dominicana y en el concepto más amplio de lo que son los trabajadores, definidos en nuestros estatutos y en nuestra línea programática, como todo aquel que mediante su propio esfuerzo sostiene su familia, entiéndase los médicos, los maestros, los campesinos, los estudiantes, las amas de casa, las enfermeras, los técnicos y profesionales, los pequeños empresarios e incluso grandes empresarios con espíritu nacionalista, caben en el Partido de los Trabajadores Dominicanos. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, ha ocurrido que una cantera de gente de notabilidad en la República Dominicana, con un líder de tinte progresista, aunque algunos quieren tildarlo de conservador, han decidido solicitar ingreso y lo hemos hecho en base a una discusión. Y esa discusión ha llevado que el nombre de Partido de los Trabajadores Dominicanos, que si se busca los estatutos del Partido de los Trabajadores Dominicanos y su declaración de principio, el Partido de los Trabajadores Dominicanos establece que los trabajadores son la fuerza del pueblo. Textualmente. De manera que lo que para nosotros es cómodo, porque lo único que hemos hecho es cambiar el nombre manteniendo el concepto. Sobre todo porque no van a cambiar nuestros símbolos, ni nuestro lema, ni nada de nuestra estructura organizativa. Solo las siglas. Solo las siglas y que se han ampliado los organismos, pero eso es normal si una organización crece. No es lo mismo una organización que tenía 90 comités municipales a una organización que ahora va a tener 158 comités municipales y una serie de estructuras zonales y distritales que antes no tenía. Entonces no puede ser igual el número, claro, el número de miembros que la dirija, porque tiene que ser eficiente. Y para ser eficiente tiene que ampliar la cantidad al número que le permita operar con prontitud, con exactitud, con eficacia. ¿Cómo validan ustedes de que el presidente de ese partido, hoy la Fuerza del Pueblo, sea una persona que haya venido de otra organización política? ¿Cómo asumió eso? Porque incluso hubo discusiones antes de que se diera todo, de gente que se fue del partido, gente que se mantuvo, pero se mantuvo, digamos que al margen. ¿Cómo ha asumido eso esa organización? Bueno, mire,
Lo que sucede es lo siguiente. Tan pronto una persona entra a un partido, asume sus estatutos, asume su declaración de principio, tiene derechos. Y entonces los partidos se ponen de acuerdo. Si tú tienes 10 dirigentes con posibilidad de dirigirte una organización y tú tienes uno que es más trascendente y más conocido que los otros, ¿cómo tú crees que va más rápido tu marca? Porque el proceso no es de orgullo, ni es de ego. Hay que ser demasiado amplio para abrir una organización de 43 años de existencia. Va a cumplir 39 con el nombre de Partido de los Trabajadores el 21 de diciembre. Pero hay que ser suficientemente amplio y hay que entender el contexto en el que nos desenvolvemos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Aquí vamos al propósito. Cuando los principios son los mismos, entonces los individuos pasan a ser relevantes y por lo tanto debe dirigir el individuo más relevante, el que te permita caminar más rápido. Porque de la otra manera, tú podrías estarte trancando tú mismo. Entonces, es lo que conviene al propósito. En política se hace lo correcto y lo que conviene. Entre lo que conviene y lo correcto se prefiere lo correcto. En este caso hemos hecho lo correcto y lo conveniente. Luciano, ¿se puede decir que la nueva guardia le ha tumbado el pulso a González Espinosa? Porque él mismo se opuso a que el partido diera el paso y que incluso llevara como candidato presidencial a Leonel Fernández. Mire, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se dio ahí? no se trata de eso. El Partido de los Trabajadores Dominicanos, ahora Fuerza del Pueblo, las decisiones se toman en base a un principio que se llama el centralismo democrático. ¿Qué establece el centralismo democrático? Que la minoría se subordina a la mayoría. En el caso del PTD, la minoría, aunque pierda, debe acatar lo que decida la mayoría, pero no pierde su derecho a discrepar. Esa es la democracia. Eso es lo que es un partido democrático. En otro partido cualquiera, el presidente o el dueño dice una cosa y ya. En el Partido de los Trabajadores Dominicanos nunca ha sido así. Eso pasó en el PLD. El centralismo democrático se impuso y Leonel tuvo que irse. Ahí hay un cuestionamiento. No acató. No, ahí hay un cuestionamiento. Si tú te sientes estafado, si tú te sientes dañado, si tú sientes que te han impuesto una mayoría con trampa, entonces eso no es democracia. Pero eso no se ha demostrado. No, pero eso es un tema que hay que discutirlo, que no me toca a mí, le toca a los que están involucrados en él. Yo no fui parte de eso, ni tengo por qué asumir eso. Y cualquiera puede tener su criterio. En este país a veces la fuerza, la propaganda y la opinión interesada hacen tendencia, que no tiene muchas veces nada que ver con los hechos. Entonces, ahora se destapa, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el argumento fundamental de Leonel Fernández. Leonel Fernández decía en su alegato, para citarlo, que después del 60% es difícil, para no decir imposible, que cambie la tendencia. A él le cambió en el 90%. Desde ese punto de vista y desde el punto de vista de todos los estadígrafos que yo conozco y consulté en este proceso más de 30, todos coinciden en que eso no es posible. Bueno, pero aquí fue posible. Sin embargo, en Bolivia cambió en el 75% y ahora la OEA dice que es imposible que cambie después del 60%. Todo es según el cristal, del color con que se mira y de a quién se quiere afectar. La Fuerza del Pueblo va a acompañar a Leonel en todo este proceso, incluso de él demostrar que se le hizo fraude en el PLD. Es que esa es una situación que tiene que resolver la Junta Central Electoral para lo que ha sido apoderada si quiere mantener el voto electrónico. Pues ya ese es un episodio muerto, ese es un episodio que pasó. Leonel Fernández ya no está disputando la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, él decidió romper con eso. El propósito de nosotros es ganar las próximas elecciones. Y para ganar las próximas elecciones es a la Junta Central Electoral, que nadie le ha acusado de hacer fraude, sino que lo que se le ha pedido es que haga una auditoría forense de los equipos para que pueda determinar a ciencia cierta qué pasó. La condición para que se quede esa modalidad del voto automatizado, Luciano, es que haya esa auditoría forense. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. El organismo electoral y el sistema de partidos políticos se pueden poner de acuerdo en una fórmula u otra. Si fuera yo, Francisco Luciano, candidato de una junta de vecinos, por el conocimiento que tengo
de lo que son los software y de la maleabilidad de la que pueden ser víctimas, yo preferiría que me cuenten mi cosa marcando con un palito. Y parto de la experiencia del mundo. Alemania, su tribunal constitucional eliminó el voto electrónico. Y no porque ningún partido fue a protestar, sino porque años después de realizar elecciones con el voto electrónico, se determinó que se juramentó y gobernó el que perdió. La trama rusa en Estados Unidos es una discusión permanente de sí o no, pero en Suecia fue eliminado el voto electrónico, en Finlandia fue eliminado el voto electrónico, en Noruega fue eliminado el voto electrónico, en Reino Unido fue eliminado el voto electrónico, y no más de 5 o 6 países en el mundo mantienen el voto electrónico. En el caso de Estados Unidos es mixto. ¿Y por qué? Porque es maleable. Porque es posible que cualquiera, hasta por maldad o por probar su capacidad, desde un software entre, intercepte la línea y cambie los resultados. Y resulta que la democracia tiene que ser la voluntad de la mayoría, no de la manipulación. Entonces, desde ese punto de vista, eso ha fracasado en todas partes. Ahora fracasó. Ahora fracasó. ¿A dónde? Aquí. Pero ha fracasado en el mundo. Yo no me estoy refiriendo al caso. En el caso dominicano hay un tollo. Léete el informe de participación ciudadana. Le pregunto, en el caso dominicano, el voto automatizado, no electrónico, no automatizado, falló. Mire, una cosa es el voto, el voto electrónico. Aquí está cuestionado. Está cuestionado por los resultados de la primaria del PLD. Usted tiene, la Junta dio el último boletín 9:54 de la noche y hay votos y acta donde a las 1:43 se estaba votando. ¿Cómo cerraron? Pero yo le pregunto, porque o sea, ellos han aquí hecho... se presentó y la Junta cometió un desliz, tal vez para evitar el morbo o porque no entendía lo que estaba pasando, que descolgó toda la información. Eso es información pública. Hoy, ¿cómo es posible que un candidato tenga que ir a un tribunal para que le den las actas del proceso donde él participó? Acaba de ocurrir. Y eso es transparencia. ¿Y usted cree que si queremos fundamentar un sistema democrático de valores y de respeto, es posible hacerlo en ese nivel de nebulosa? Que hay mesas electorales donde hay más concurrentes que inscritos y se vio en su propia pantalla y lo puso en Listín Diario. Y entonces vinieron a explicar que era que habían sumado los votos de los 5 niveles y cuando tú lo dividías, entonces no daba los 5 niveles, daba 3.5. Entonces ven acá, porque también los otros tienen cerebro. Incluso hubo un momento en el sistema que la gente que no sabe de eso no lo notó, pero hasta cambió el tipo de número. Cuando dio el viraje a favor del candidato contrario a Leonel Fernández, cambiaron los números. El cómputo comenzó con los números europeos que se separan en coma y terminó con los números americanos que se separan en puntos. La gente común eso no lo nota, pero lo que sabemos medianamente de lo que es un software, de lo que es la diferencia entre un byte o de lo que es la diferencia entre un chip de transgresión y un chip de salida, lo entendemos perfectamente. Entonces, uno no se va a poner tampoco ahora a discutir contra el mundo. Aquí hay un poder mediático abrumador, hay un centro de pensamiento en el gobierno con bastante influencia y entonces te hacen pasar hasta por ridículo gente ignorante que no conoce el tema. Y aquí la gente discute de todo. ¿Cómo entonces evaluar el proceso que dirigió esta Junta Central Electoral? ¿Cómo se puede definir? Ese es un proceso traumático, no del todo transparente. Todavía hay valla puesta de candidatos y eso está prohibido. Hubo gente que hubo que amonestarlo 3 veces y siguió poniendo publicidad. ¿Hubo consecuencias? No. ¿Y entonces? Ustedes procurarán Entonces, tenemos que sentarnos y tenemos que poner bien claras cuáles son las reglas del juego. ¿Procurarán la presencia del fiscal electoral que contempla la ley, la nueva regulación en Bueno, mire, a quien corresponde cumplir la ley lo que tiene que hacer es cumplirla. Nosotros podremos exigirlo. ¿Usted exigirá? Esa es la pregunta, ¿la exigirán? Nosotros podemos exigir lo que querramos, pero cada quien es responsable de sus actos. En los países y a los pueblos que se le ha impedido o se le ha tratado de camotear el derecho, la cosa no ha salido bien nunca. Leonel Fernández va ahora a una de las elecciones quizás las más difíciles de su carrera. Primero, un pastel dividido en 3. Por otro lado, un grupo que pretende impedir que participe en los comicios venideros. ¿Ustedes prestarán atención en materia de derecho a ese
a ese particular, ¿qué alternativas presenta la Fuerza del Pueblo, antiguo PTD, para esa posibilidad de que Leonel no sea candidato? Mire, nosotros escuchamos gente teorizando aquí, interpretando la ley. La Constitución es la única que puede limitar los derechos democráticos de una persona. Ya eso lo falló un tribunal aquí, hay jurisprudencia, el TC falló eso. Solo la Constitución puede poner límite al derecho de elegir y ser elegido. Lo que no está en la Constitución no se le puede aplicar a nadie. ¿Cuáles son los límites para ser presidente de la República que establece la Constitución de la República? Yo solo puedo enumerar. Ser dominicano con doble nacionalidad y tener menos de 10 años residiendo en el país y haber renunciado, y 10 años de haber renunciado a la otra nacionalidad. Esa es una limitante. Tener menos de 30 años de edad. Ser guardia o policía. Ser juez. Estar cumpliendo una condena definitiva o ser presidente de la República en ejercicio y haber optado por un segundo mandato, pierdo gane. No hay más limitante. Todo lo otro es invento y es nulo, porque es contradictorio a la Constitución. ¿Y la ley, Eso es y la ley de garantías electorales? Es que la ley de garantías electorales no está por encima de la Constitución. Tú no me puedes poner un límite que la Constitución no tiene, porque la Constitución es la que limita, dice ella misma, es la que limita el derecho a elegir y a ser elegido. Entonces tú no te puedes inventar ni un decreto, ni un reglamento, ni una ley, ni un poema, nada te puede inventar que no esté en la ¿Y Constitución. para qué entonces se hace una ley para normar un oficio tan serio como la política? Como muchas leyes, incluido esa misma, que cada vez que la llevan al Tribunal Constitucional le quitan un pedazo. ¿Terminará entonces derogada esa ley? Pero esa ley es un tollo. Desde el principio. Pero ese es el fruto de ustedes. ¿No de quién? De los partidos políticos. No, ese es el fruto de un comité político, de un partido en el poder, que la guardó 15 años y la desempolvó para que pariera un bigañuelo. Y eso se le dio el primer día. Sencillamente, pero fue aprobada por todos los partidos. No, por todos los partidos no. Búsqueme Digo, por todos los partidos que están en el Congreso. Pero eso que el PTD no tenga presencia en el Congreso es otra cosa. Eso es otra cosa, y no por todo. Y no por todo. ¿Qué partido se opuso, Luciano? Tendría que revisarlo. El tema de la no participación de Leonel podría incluso victimizarlo en algún momento. Bueno, ellos sabrán. Mire, perdón, sí. No, pero le decía que podría victimizarlo en algún momento y eso podría ser un argumento en términos de estrategia electoral. ¿Ustedes lo ven así? Mire, nosotros vemos las elecciones en un espacio donde hay 3 fuerzas más o menos del mismo tamaño hoy, donde nuestro candidato es superior a todos los demás que están compitiendo, no por jactancia. Sus condiciones personales, sus condiciones de formación, su capacidad de pensamiento, su visión de largo plazo, su posicionamiento como figura en la República Dominicana, le ponen imponderables que los otros no tienen. Leonel Fernández es el líder más consolidado de la República Dominicana, es el líder principal de este país en este siglo y el más conocido internacionalmente y el de más prestigio internacional. Entonces, Leonel Fernández tiene todas las posibilidades de competir y de ganar incluso en primera vuelta. ¿Por qué? Porque él representa en este momento la lucha por la democracia, por el respeto a los derechos y por el respeto a la Constitución, que es lo único que ha provocado en el país guerras civiles y guerra patria, la defensa a la Constitución. Cada vez que la Constitución ha sido vulnerada en la República Dominicana y se han cerrado los caminos, la vía democrática, el pueblo ha recurrido a otra cosa. ¿Usted está en capacidad de eso? Bueno, como partido. Yo no estoy diciendo que nosotros estemos en capacidad de eso ni que preconizamos eso. Nosotros lo que estamos exigiendo es el respeto a la Constitución. Los que tienen que estudiar la historia del país y la historia universal son los que pretenden violarla y saber a qué se atienen, qué podrían provocar. En el escenario de nosotros vemos unas elecciones con Leonel presidente, ganando en un escenario de primera vuelta o encabezando las votaciones de cara a la segunda vuelta. Primera vuelta con tres partidos. No sería la primera vez. Hay una canción. Luciano, le pregunto, a Leonel Fernández, días antes de la celebración de las primarias, se le ponía el hipotético caso de si no ganara las primarias, ¿qué podría suceder? Y él nunca lo dio como un hecho. Yo le pregunto a Luciano, que conoce la sociedad dominicana,
que conoce su partido, que conoce a Leonel Fernández, en caso de que esa candidatura de Leonel no sea aceptada, ¿estarían en el TC? Es que eso es una hipótesis. Hay que esperar que ocurra. Pero nosotros, claro, Pero eso no va a ocurrir. Si ocurriera, nosotros tenemos la vía legal. Porque la vía democrática está ahí. Está el TC, está el constitucional. Mire, Y está la validación del pueblo. mire, hubo un Sí, tema pero la que- validación del pueblo se da en el ambiente que usted acaba de decir, que es cuando las líneas, las vías democráticas no funcionan. Entonces Bueno, está pero la... perfecto. Nosotros agotaremos todas las instancias legales en el caso de que sea defecio, de que esa posición motrenca, que lo único que expresa es miedo. Es decir, cuando tú tratas de impedir que alguien compita contigo, tú lo que le tienes miedo. Porque si tú le ganas fácil y es minoría y está desprestigiado, ¿para qué tú vas a perder tu tiempo en eso? ¿Y por qué Mire, hay que yo le- oponerse a que compita? Si, Exacto. si es tan débil. Exacto, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Que no es tan débil, que Exacto. no es verdad que es tan débil, que no es verdad que es tan fácil y que sin él en el camino pudiera ser mejor cualquier cosa. Mire, yo necesito que usted me aclare algo que en principio se dijo, y es sobre que se le dio dinero a dirigentes del Partido de los Trabajadores Dominicanos, 10 millones de 10 dólares. millones Se para, habló. para que se den el partido a la fuerza del pueblo sencillamente y que ese partido pase a ser del grupo de Leonel Fernández. Necesito que me plantee su posición sobre eso. Mira qué fácil es. Hay una persona que se para frente a un espejo. Si tú te paras frente a un espejo, ¿cuál es la imagen que tú ves? La misma mía. Entonces, hay gente que piensa que si estuviera en mi lugar, haría eso. Pero nosotros no tenemos nada que explicarle a nadie. Nuestra vida pública y nuestra conducta dice quiénes somos nosotros. Yo tengo 56 años de edad y mi objetivo nunca ha sido tener dinero. Si hubiese querido eso, me dedico a empresario. Me hubiese ido bien si me dedico a eso, como me ha ido bien a lo que me he dedicado. Tan simple como eso. Eso se responde así. Luciano, en esta etapa, en esta ruta, en este tramo de ya prácticamente de la campaña, ¿a qué se apresta la fuerza del pueblo? ¿Cuáles son los pasos que han estado dando? Se hablaba o se ha hablado de un ensanchamiento de las estructuras del partido, son más dirigentes que tienen que asumir cargos, que asumir trabajo político. ¿En qué va a consistir este tramo? Tienen una ardua tarea de aquí, por ejemplo, a febrero, que son las municipales. Sí. ¿En qué se va a concentrar? Ustedes tienen dos flancos fuertes, que es el defender la candidatura de Leonel, en principio, que es lo principal, y luego, pues, posicionar a la fuerza del pueblo con mira primero a las elecciones municipales. Bueno, la fuerza del pueblo está posicionada. No sé si tenían la información. Nosotros abrimos una página para que la gente entrara a inscribirse. A las 48 horas habíamos inscrito 200,000. A las 96 horas habíamos inscrito 425,000. Y eso ya va por 695,000 al viernes. No, pues ustedes ganaron entonces. Bueno, pero es para que sepa cómo que va. Okay. Es para que sepa cómo que va. En España se han inscrito 14,700 personas. Para que tenga un dato de cómo que va la cosa y de qué es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, bueno, la fuerza del pueblo va hacia organizar a los suyos, estructurarlo, y no es contradictorio la campaña electoral con la organización política. Es lo contrario, los periodos de mayor crecimiento de los partidos y donde más gente capta es precisamente en los periodos electorales, en las campañas electorales. Desde ese punto de vista nosotros no tenemos ningún problema. El avance de la candidatura de Leonel Fernández se llevará de paro cualquier duda. La estrategia de lo contrario, manteniendo un falso debate de si puede o no puede, lo que busca es tratar de crear dudas en sectores que pudieran simpatizar con él, pero ante la posibilidad de que no vaya, me aguanto. Eso quedará definido y eso se va a definir de la mejor manera. Y Leonel va a ser candidato y va a ser presidente de la República nueva vez. Esas personas que podrían pasar al PTD más adelante, a la Fuerza del Pueblo, desde el Partido de la Liberación Dominicana, ¿ustedes están ya en condición de recibirlos? ¿Y qué harán con los que, por ejemplo, son miembros del Comité Central del PLD o miembros del Comité Político incluso, que existe la posibilidad de que pasen? Bueno, esa es una discusión que tendremos que hacer con cada uno,
porque las características de cada quien son individuales. La gente está llegando de todos los lados, y no solo del PLD, y no solo de otro partido. También gente que nunca ha militado está expresando un nivel de entusiasmo alto. Yo me sorprendo. Entonces, esa es la realidad. Nosotros estamos recibiendo luz de todas partes, como cuando sale el sol, que alumbra en todos lados. Se habla mucho Por incluso... Leonel, por Leonel, perdón, Cristian, Ajá. o por la fuerza del pueblo. Ambas cosas. Mire, se habla mucho incluso de que en el año 1996, recordemos, cuando Leonel en el Partido de la Liberación Dominicana asumió las riendas del Estado, fue el principio del fin del Partido de la Liberación Dominicana, porque con ello vino la masificación del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso perdió un poco ese hilo, esa naturaleza del partido, que sí, con los círculos de estudio y demás. No. En el PTD, es lo que plantean muchos, Okay. en el PTD podría pasar eso, visto que hay muchas posibilidades de que se convierta a partir de 2020 en un partido mayoritario, con muchos fondos, que sí, con una membresía mucho mayor a lo que tenían en el pasado. Es una de las posibilidades. ¿Qué harán ustedes para evitar que ocurra eso? Mire, que un partido sea masificado o no, no depende, de eso no depende que un partido se atrofie. Un partido se atrofia cuando su dirección, cuando el liderazgo que le orienta se burocratiza y se dedica a otra cosa que no es la actividad política per se. Entonces, el partido puede ser pequeño o puede ser grande. Si se respetan los métodos de trabajo, si los militantes tienen que estudiar, si la gente tiene que rendir cuentas y tiene que realizar tareas puntuales que son evaluadas, el partido puede ser todo lo grande que usted quiera. Pero además hay un dicho famoso que dice que cuando tú abres las puertas de par en par, junto con el aire fresco que trae oxígeno que te alimenta el cerebro, también entran las moscas y los mosquitos. Entonces tú lo único Ustedes que tienen tienes que sus hacer mallas para esas moscas y exacto, mosquitos. tan simple como eso. Para eso están los filtros, porque existen mecanismos de control que te permiten saber quién está bien y quién no. En el Partido de los Trabajadores Dominicanos, ahora Fuerza del Pueblo, el militante de nosotros no puede ser que sube el radio a las 3 de la mañana y comience a tirar tiro borracho. Ese nosotros no lo queremos en nuestra fila. En el Partido de los Trabajadores Dominicanos, en la Fuerza del Pueblo, el tipo que va, se cobra su dinero, se lo bebe y deja a su mujer y sus hijos sin comida y después llega y le da golpe a la mujer, ese no cabe aquí. Entonces, si tú admites eso y eso tú lo celebras, entonces de ahí a cualquier cosa puede pasar. Es decir, por ejemplo, nunca debieron permitir que el sobrino de un ministro pisara un AME y se lo celebraran. Esas son de las cosas que dañan y transgreden la sociedad. Y eso no tiene que ver con que fueran masificados. Eso no tiene que ver con que fueran masificados. La vida modesta es la que debe exhibir el que administra bienes de terceros. Y el que administra bienes públicos no puede exhibir opulencia, aunque haya nacido con ella. Luciano, muchas gracias. Es un problema ético. Deseamos que este proyecto político pues se afiance. Yo pienso que el sistema de partidos políticos necesita que proyectos como Además, esta pues, es una fuerza progresista, no es una fuerza como las otras. Y lo vamos a ir definiendo en el transcurso de los próximos días. Muy bien. Éxito, Luciano. Gracias a ustedes. Francisco Luciano, dirigente importante de la Fuerza del Pueblo, otrora Partido de los Trabajadores Dominicanos, ha estado con nosotros conversando. A ustedes las gracias por estar en este lunes de fiesta para la República Dominicana. Cristian Cabrera. Así es, este Día de la Constitución culmina así. Ana Mercio Táñez, Ulises Jiménez y un servidor, Cristian Cabrera, les acompañamos en estas 2 horas de puro contenido. Aún siendo feriado, estamos con ustedes. Mantenga la sintonía con Telecentro y a las 2 nos reencontramos en la primera emisión de Noticentro. Porque aquí la información la tenemos nosotros.